Hola, bienvenidos a Diario de Cuba. Este es el programa que sacamos cada semana, Los Puntos a las IES, que es un espacio de DDC en donde hablamos de todo un poco y a veces mucho, ¿no? Eso depende. El tema que traemos esta semana es la Cumbre de las Américas, que se llevó a cabo en Los Ángeles sin gobiernos represores, por la no invitación, ya sabemos, de los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero estuvo una sociedad civil en representación de estos países, ¿no? Una sociedad civil que en el caso de Cuba estuvo muy presente, muy activa, denunciando, demandando un cambio de régimen en la isla, denunciando la violación de los derechos humanos. Y otra parte de esa sociedad civil que fue invitada no la dejaron acudir, como es el caso de, por ejemplo, Saily González, Aymara Peña, Marta de la Tamayo. Bueno, de eso estaremos hablando hoy y para hablar de ese tema me acompaña mi compañero de los puntos a las IES, Mario Pentón. Mario, ¿cómo estás? ¿Y quiénes son los invitados que nos acompañan? Hola Wendy, qué gusto estar nuevamente contigo en este programa. Bueno, tenemos invitados de lujo. Hoy tenemos a Rosa María Payá, quien es activista, como tú bien conoces, y además fundadora de Cuba Decide. Y también tenemos a Norge Rodríguez, quien coordina Yucabyte, un medio especializado en temas de tecnología y su impacto en la sociedad. Ambos estuvieron en la cumbre y estoy seguro que tienen muchísimas cosas que contarnos. No, por supuesto, o sea, que qué placer tener a personas que estuvieron ahí, o sea, en primera plana, compartiendo con grandes cargos internacionales y además defendiendo, ¿no? Los jóvenes, a los jóvenes cubanos, a los prisioneros políticos, a las madres, y en representación de esa sociedad civil que no estuvo presente, bueno, porque no la dejaron finalmente acudir. Mario, si quieres empezar con ronda de preguntas. Bueno, Norges y Rosa María, nos encantaría saber qué opinan ustedes de la decisión del gobierno de los Estados Unidos de no invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua, que generó tanta polémica a nivel continental, y qué les parece la respuesta de gobiernos como el de México, el de Bolivia, que intentaron boicotear la cumbre debido a este tema. Que empiece Rosa. Adelante, Rosa. Gracias, Norges, y qué gusto estar contigo aquí después de una semana tan intensa. Igual, Mario, Sí. muchas gracias por la invitación, ¿no? Espero que hayas descansado. Realmente fue una semana muy intensa, pero yo creo que también gratificante para los objetivos de la sociedad civil cubana. Y Mario, lo escandaloso es que sea polémico, ¿no? Lo escandaloso es que sea polémico respetar la Carta Democrática Interamericana, ¿no? Porque lo que hizo el presidente Biden fue simplemente cumplir con los mandatos de la OEA, ¿no? Con las reglas que dan lugar a esa casa, ¿no? Y la primera de ellas es el derecho de los pueblos a las democracias, ¿no? Por tanto, dictaduras que violan todos los días de manera ostentosa la democracia en sus pueblos no tienen nada que hacer en esa silla. Importante tomar nota de quiénes son los gobiernos que están defendiendo la democracia en la región y quienes no lo son. Porque de las dictaduras lo esperábamos, ¿no? Por supuesto. Pero cuando aparecen gobiernos más o menos democráticamente electos, ¿no? Como el de AMLO en México o el de Castro en Honduras, definitivamente poniéndose de parte de las dictaduras, esto es un llamado de atención no solamente para el resto de los gobiernos del continente, sino también para esos pueblos, ¿no? Hacia dónde están mirando esos gobiernos y deben ser, y se les debe llamar la atención. Algo que en mi opinión faltó de parte de las democracias asistentes a esta cumbre, ¿no? Faltó el digamos, el hablar con toda la propiedad que les corresponde por estar defendiendo la democracia y el estar defendiendo las reglas de la OEA. Es decir, el tamaño moral de gobiernos como el de Estados Unidos, como el de Colombia, como cualquiera de los gobiernos que estuvieron ahí, en este momento es muy superior al de todos los que decidieron tomar partido con las dictaduras. Sin embargo, vemos cómo se ponen a funcionar las maquinarias propagandísticas de esta dictadura, que bueno, es tan poderosa como poner a un agente de influencia ahí en la mesa de gobernabilidad democrática, me imagino que hablaremos de ello en algún momento. Yo creo que hay un esfuerzo muy grande de parte del G2 cubano y de uno de sus mayores operadores en el continente, que es precisamente el presidente de México, por pintar la cumbre como un fracaso y en muchos sentidos que no haya ido, que no hayan estado presentes otros países
sí contribuye a esta visión. Yo creo que pudo haber un esfuerzo todavía más fuerte de parte de las democracias que fueron por plantear las cosas como las cosas son, ¿no? En honor al programa, por poner los puntos sobre las IES. ¿Dónde sí se pusieron? Se pusieron en la sociedad civil. Se pusieron en gobernabilidad democrática, se pusieron en medios digitales, sí se pusieron los puntos sobre las IES, a tal punto que sale el canciller de la dictadura a tratar de decir, no, esto es sesgado, no, esto no está bien. Yo creo que en muchos sentidos la sociedad civil de las Américas le lavó la cara a esta cumbre. Gracias. Adelante, Norris. Sí, bueno, yo te digo, yo estuve en 2015 en la Cumbre de las Américas, fue la primera que participó Cuba, ya sea sociedad civil o gobierno y tal, y creo que el cambio o sea, desde esa fecha hasta hoy ha sido a favor de la sociedad civil. En ese momento el discurso, o sea, lo dominaba, evidentemente, de alguna manera el régimen, ¿no? O sea, Raúl Castro se reunió con Obama, era todo el tema este del deshielo, y ellos llevaron a su sociedad civil, que eso es otro elemento, ¿no? Que hay que tener en cuenta, que esta vez no pudieron traer a esa falsa sociedad civil, a esas ONGs que no son ONG, que están subordinadas todas al Partido Comunista, que en otras cumbres, pues lo que han servido es para reprimir a la sociedad civil independiente. O sea, pasó en Panamá, pasó en Perú también en 2018, y esta vez no solamente, o sea, los excluyeron a ellos, también excluyeron a esa falsa sociedad civil. Yo creo que es una ganancia, ¿no?, de quienes están haciendo por cambiar cosas en Cuba y demás. Lo que sucedió con los gobiernos que apoyaron o que de alguna manera pidieron que estuvieran ahí, por ejemplo, el gobierno de Chile pidió de alguna manera que estuvieran ahí. Estuvieron presentes, pero de todas formas pidieron la presencia de esas dictaduras. El de Argentina también. Hay alguien que ponía un ejemplo, y creo que fue Almagro, de qué pasaría si en otra época se pidiera que Videla o Pinochet estuvieran presentes en una cumbre en la que están probablemente muchos de sus torturados, muchos de las personas que sufrieron represión por esas dictaduras. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De abrirle el espacio al torturador, al abusador, y que esté ahí y que el abusado se calle y acepte la presencia de esas personas ahí. Yo creo que ha sido una victoria. Además, fue esto de no aceptar al régimen en la cumbre, fue algo de última hora casi, ¿no? O sea, la administración Biden realmente no fue, o sea, llegó esa noticia casi unos días antes de la cumbre, que finalmente confirmaban que no estaban. O sea, había esa discusión de si estaban o no estaban, y yo creo que tuvo que ver también con la presión que estaba haciendo la sociedad civil. Por eso yo pienso que es importante que la sociedad civil tenga o sea, tenga la idea de que puede presionar, porque muchas veces vende la idea de que lo que se está haciendo no va a ningún lugar, no tiene o sea, no logra ningún objetivo, pero yo creo que aquí se logró el objetivo de que eso que dijo Blinken, por ejemplo, que estaba ahí, Cuba, Venezuela y Nicaragua estaban, o sea, la representación de esos países como tal. Los quienes no estaban, los gobiernos, que son dictaduras, que nadie los puso ahí, que no representan al pueblo, porque no salieron en elecciones libres, participativas y demás. Yo creo que eso es lo más importante de lo que sucedió en esta cumbre, y ojalá esto cree un precedente, ¿no? Y en la próxima cumbre, pues, se vuelva a hacer gala, ¿no?, de lo que decía la Carta Interamericana y de lo que se planteó en 2001, ¿no?, que ningún gobierno, ningún país que no cumpliera con esta carta, pues podía participar en la Cumbre de las Américas. Y ese es el mensaje, además, Norges, que yo creo que debemos de enviar en todo momento. Cuba sí estuvo representada. Entonces, voy a seguir con mi ronda de preguntas. Voy a empezar con Rosa María. Rosa María, en la cumbre abogaste por una serie de puntos en un documento para que los mandatarios de Latinoamérica, las autoridades en esos países, se los exigieran a Cuba. Yo quisiera que me hables sobre estas exigencias, o sea, ¿cuáles son los pilares de estas exigencias? Sí, y en realidad eran muchos más de los que finalmente estuvieron
en ese documento de gobernabilidad democrática hay que tener en cuenta que es el documento de la sociedad civil de las Américas, en la que concurren muchas organizaciones defensores de derechos humanos en todo el continente con sus propios problemas prioritarios, ¿no? Que cada uno intenta echar adelante. Que fue, en mi opinión, muy significativo y, bueno, marcó la cumbre, ¿no? El apoyo generalizado, el apoyo prácticamente unánime, y digo prácticamente porque la única persona que estaba en contra era la persona enviada por la dictadura, a condenar a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua, no solamente a condenarlos, sino a exigir que los gobiernos presentes en esa cumbre, en lugar de estar defendiendo el derecho de las dictaduras a la mesa, defendieran el derecho de los pueblos a la democracia y tomaran acciones concretas que además logramos poner en ese documento, ¿no? Como la liberación inmediata de absolutamente todos los presos políticos. En Cuba solamente hay más presos políticos que en el resto de la región, todos sumados, pero hay presos políticos también en Nicaragua. Hay casi 400 presos políticos en Venezuela. La demanda por esa exigencia era unánime de parte de todos los defensoras de derechos humanos en todas las Américas, ¿no? Desde Chile hasta Canadá. También el exigir acciones para parar con la violencia política, para parar con la represión, para parar con la represión política, especialmente en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua. Hay un último punto que se logró incluir, que yo creo que es fundamental, y es el punto de denunciar la injerencia del régimen cubano en el resto de los estados como por ejemplo el de Venezuela, que ha estado prácticamente ocupado por la contrainteligencia cubana, cuyo ejército está bajo la contrainteligencia militar cubana. De hecho, el régimen cubano comete crímenes de lesa humanidad no solamente en Cuba, comete crímenes de lesa humanidad en Venezuela, y por esa razón va a ser denunciado ante la Corte Penal Internacional en un esfuerzo que está haciendo el Instituto Casla, y lo menciono aquí porque para nosotros como cubanos ha sido prácticamente imposible llevar al régimen cubano a la Corte Penal Internacional porque no han firmado el Estatuto de Roma. Entonces nosotros no podemos denunciarlos por crímenes que cometen en Cuba. Eso solo podría haberlo hecho, por ejemplo, otro estado, y sabemos cuán difícil es que otro estado nos defienda. Sin embargo, como Venezuela sí firmó el Estatuto de Roma, por crímenes que el régimen cometa en Venezuela sí se puede denunciar ante la Corte Penal Internacional y se va a estar denunciando. Con lo cual, esto te da la medida de cuán injerencista, cuán cuasi imperialista ha sido la dictadura cubana en el resto del continente, ¿no? Para no hablar de lo que está pasando en Nicaragua, para no hablar de sus intentos de desestabilización en otros lugares de la región, para no hablar de los casi 500 agentes de la seguridad del Estado que estaban operando en Bolivia bajo el gobierno de Evo Morales en calidad de médicos y no tenían título de médicos. En fin, son muchas las pruebas de la injerencia del régimen cubano en el resto de la región, y en los últimos tiempos ha habido muchos agravantes, ¿no? Y por supuesto, el primero de ellos es la situación en la isla, ¿no? El primero de ellos son los más de 1.200 presos políticos, ¿no? La situación de miseria total que se está viviendo en nuestro país, ¿no? Estamos hablando, y esta semana están las madres cubanas desesperadas en redes sociales y en las calles exigiendo en algunos casos muy claramente cambio de sistema político, porque es lo que lleva la situación en la isla, ¿no? Pero además el régimen cubano ha estado muy activamente, por ejemplo, apoyando al régimen de Vladimir Putin, muy activamente utilizando sus agencias de prensa, que no son solamente Cubavisión Internacional y Prensa Latina, porque Telesur también está controlada por la dictadura cubana, porque Hispan TV, la televisora iraní en las Américas, también está controlada o está influenciada por los servicios cubanos, y todos estos son agencias de prensa al servicio de la narrativa de Putin, que le perdonó $2.2 billones por 5 años al régimen cubano, y que amenazó con estas palabras, con una segunda crisis de los misiles en Cuba y con mandar tropas rusas a la isla. Con lo cual es cada vez más relevante
la amenaza que presenta el régimen cubano en la región. Y en una cumbre en la cual el tema de migración era central, no podíamos no mencionar el hecho de que en estos momentos estamos viviendo una crisis de las mismas dimensiones de la crisis de Mariel, en términos de migración de cubanos en los Estados Unidos, ¿no? Desde que Daniel Ortega, por órdenes de los Castro, como único actúa Daniel Ortega en la región, retiró la restricción de visa para los cubanos, a menos 115.000 cubanos, y este número ya está viejo, a menos 115.000 cubanos han entrado por la frontera sur de Estados Unidos. Ese es el mismo número de cubanos que llegaron a las costas de los Estados Unidos cuando la crisis de Mariel en 6 meses. O sea, estamos viviendo una crisis todavía mayor, creada por el régimen cubano en coordinación con uno de sus tentáculos en el hemisferio, que es Nicaragua. Hay que pararlo. Las democracias de las Américas tienen que pararlo por la deuda histórica que tienen con el pueblo cubano, pero tienen que pararlo también por la seguridad nacional propia, tienen que pararlo por la estabilidad y la democracia en el continente. Así lo dijimos. Y ¿sabes qué? La región cambió. La región cambió porque no se acordará cómo era el diálogo y el intercambio, incluso con la sociedad civil de las Américas en Panamá, incluso en Lima. En este momento, todo el mundo entiende. Todo el mundo entiende la amenaza que es el régimen cubano. Y si los pueblos lo tienen claro, por lo menos la sociedad civil de las Américas presente en la cumbre lo tiene claro, bueno, es hora de que los presidentes actúen y así quedó clara, por lo menos en la mesa de gobernabilidad democrática. Rosa María, hablabas de esta madre que ha revolucionado las redes sociales, ¿no? Amelia Calzadilla. Ya que este programa sale muy reciente a todas estas directas, a toda esta sensación que ha creado en redes, pues mencionarla y enviarle nuestro apoyo y nuestro abrazo, porque ha sido muy valiente. Ella no ha escuchado ni siquiera a periodistas de medios independientes que quieren hablar con ella, quieren saber más. O sea, esta es una reacción genuina de una madre cubana. Y antes de pasar con Norges, quiero preguntarte sobre un punto de esos puntos claves entregados en la Cumbre de las Américas que se llevó a cabo en Los Ángeles, que entregaron ustedes, ¿no? Y es el de Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que habla sobre una posible intervención en caso humanitario. Yo quiero preguntarte, Rosa María, si no cree contraproducente hablar de intervención humanitaria de cara a los cubanos en la isla, y si crees que puede ser realista, teniendo en cuenta que no se ha llevado a cabo en otros países que tampoco tienen democracia, como el caso de Venezuela. Bueno, esa pregunta es ¿es realista para los cubanos salir de la dictadura? Yo creo que sí que lo es, absolutamente lo es, y depende de los cubanos, ¿no? El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca es el mecanismo que tiene la OEA para actuar, y cuando digo la OEA, estemos claros, cuando digo la OEA no es el secretario general Almagro, cuando digo la OEA es el Consejo Permanente, o sea, son los Estados miembros de la OEA, que en estos momentos hay una parte importante de ellos que son pro dictadura y que necesitan ser llamados. Su atención necesita ser llamada, necesitan ser requeridos, necesitan ser regañados en la arena pública por ponerse de parte de las dictaduras. El artículo 6 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca lo activa ante estados que sean parte de las Américas o no, amenazas internas o externas, a la seguridad nacional, a la estabilidad, a la paz. Lo estoy diciendo de memoria, por favor, vayan, chequeen, probablemente las palabras son otras, pero el régimen cubano es una amenaza a la estabilidad, a la paz, obviamente, a la democracia de la región, por tanto, hay base de sobra para activarlo. La intervención es uno de los mecanismos del TIAR que viene además al final después de muchos otros mecanismos, como la presión política, como la presión diplomática, como las sanciones individuales y también las sanciones al Estado. Si me están preguntando si esto aplica al caso de la dictadura cubana, aplica de sobra y debería estarse discutiendo en el Consejo Permanente. Claro que debería estarse discutiendo en el Consejo Permanente. ¿Están los votos? No están los votos ni para que vayan a la Cumbre de las Américas. ¿Eso es una razón para no pedirlo? No, al revés. Al revés, los cubanos ganamos nada más que con mencionarlo. Ganamos, porque de que las Américas tienen una deuda histórica
con el pueblo cubano, de actuar para proteger y para defender la democracia en nuestro pueblo, la tiene. Y de que nosotros como sociedad civil tenemos el deber de llamar su atención ante la responsabilidad técnica que tienen. Y esto es técnico, porque de lo que estamos hablando no es de mi opinión. De lo que estamos hablando es, ¿se cumplen o no se cumplen las condiciones? ¿Es el régimen cubano, es la dictadura cubana, es el G2 cubano o no es una amenaza para el resto del continente y para los propios cubanos? Lo es. Por tanto, aplica. Y como aplica, yo al menos lo voy a exigir. ¿Qué posibilidades hay de que los países voten y lo aprueben? Bueno, miren, en la ONU está Irán en la cabeza de un comité de defensa de las mujeres, ¿no? El mundo está muy mal, los organismos internacionales están muy mal. Eso es una razón para que nosotros no los usemos. Eso es una razón para que nosotros no exijamos lo que debe ocurrir. Yo creo que no lo es. Si esa hubiera sido nuestra manera de pensar, no hubiéramos ido a la cumbre de sociedad civil de Los Ángeles la semana pasada. Yo creo que está en nuestras manos que las cosas que pueden pasar tengan una oportunidad de pasar. Y eso es lo que nosotros defendemos y eso es lo que empujamos. De seguro, los 1.200 presos políticos nos los van a agradecer. Claro que sí. Norges, quiero preguntarte si tienen un plan, si llegaron en estos días que estuvieron reuniéndose, hablando, discutiendo, algún plan de acción concreto para los próximos meses, los próximos días, años, sobre el caso cubano. Bueno, realmente en lo que respecta a mí, ¿no? O sea, lo que hago tiene que ver más con el tema de Internet, más allá de que esté vinculado a todo esto que ha pasado con los artistas y los activistas en Cuba. Yo creo que seguir denunciando. De hecho, nosotros hicimos alianzas en la cumbre con personas en lo que tiene que ver con derechos digitales, que es el tema principal mío, para seguir colaborando. De hecho, en la mesa que tiene que ver con transformación digital se habló de la creación de un observatorio sobre transformación digital en el continente, ¿no? En el hemisferio, que incluiría, pues, observar qué está sucediendo, por ejemplo, con los apagones de Internet. Se incluyó dentro del documento de ese grupo de trabajo condenar eso, ¿no? Los apagones de Internet, los bloqueos a plataformas, a sitios de noticias o a sitios en general. Y bueno, el único país del hemisferio que este año apagó el Internet fue Cuba, ¿no? Donde se reporta el único apagón de Internet del año pasado, que fue durante las protestas. Y entonces yo creo que eso es positivo, ¿no? Y que se esté pensando en crear un observatorio en el que, o sea, un mecanismo solamente para eso, porque este tema de los apagones de Internet, de las violaciones de derechos digitales, muchas veces queda como en un segundo, tercero, cuarto plano, ¿no? Cuando se tiene en cuenta que hay tantos presos políticos, que son cosas que si se analizan son como más graves. Pero de todas formas que por ejemplo, ahora mismo estábamos hablando de esta madre que hizo la denuncia. Ahora mismo ella no tiene internet porque el régimen apagó su servicio. Entonces eso es una violación, evidentemente, de su derecho a expresarse, de su derecho a la denuncia pública. Y entonces es como el régimen utiliza esto, ¿no? De la conexión al Internet como un negocio que es muy lucrativo, que ingresó en los últimos años billones de dólares y al mismo tiempo pues lo usa como mecanismo de censura, de represión. Yo creo que en ese sentido también, o sea, en lo que participamos nosotros en esta mesa sobre transformación digital, hubo un acuerdo sobre eso. Después yo estuve participando en otro evento sobre ese mismo tema en el que participaron representantes de gobiernos de Bahamas, de Jamaica y de Argentina. Y te das cuenta, ¿no? Que como sociedad civil tenemos que unirnos para defendernos también en ese plano. Ahí en ese evento, una representante del gobierno de Argentina defendió, ahí en ese evento en el que yo estaba hablando de los cortes de Internet y tal, defendió que estuviera ahí el régimen cubano. Evidentemente esa es la política, ¿no? Del gobierno. Ella es asesora del presidente de Argentina. Entonces yo le respondí eso, o sea, con el mismo argumento de aquí está Cuba. O sea, Cuba sí está representada, no digan más que Cuba no está representada. No está aquí la dictadura cubana, la misma dictadura que le apaga el Internet a los activistas. Y estamos hablando de transformación digital de un país que está caminando hacia eso o de que queremos que el hemisferio, que la región camina hacia eso. No podemos permitir que estén aquí gobiernos que apagan el Internet, que censuran, que tienen leyes. En el caso de los 3 países estos que fueron excluidos, o sea, los 3 gobiernos,
Los tres tienen leyes relacionadas con lo que ellos llaman ciberdelitos, que al final del día son leyes que buscan frenar esa participación de la sociedad civil en las redes sociales. En el caso de Nicaragua tienen una ley de ciberdelito, Venezuela también tiene una ley, le tiene un nombre así como ley contra el odio o algo así, y en el caso cubano tenemos el decreto 370, el decreto ley 35, y ahora el Código Penal también suma, nuevo Código Penal suma a su articulado pues cuestiones relacionadas con redes sociales, con lo que publicas en redes sociales, e incluso hay un artículo específico en el que se habla de las transmisiones satelitales. O sea, en Cuba no puedes tener, que es una de las cosas que se habló el 11 de julio, de la posibilidad de un acceso alternativo a Internet al del régimen. Y el acceso alternativo a Internet se lograría a través de una vía satelital, y el Código Penal acaba de poner eso articulado, que son 8 años de prisión al que intente acceder por un canal satelital o por vía satelital a cualquier información, ya sea Internet o televisión. Entonces, de eso es de lo que se habló ahí en ese espacio, y bueno, buscar alianzas en ese sentido, ¿no? Que se condene, en el caso que trabajamos nosotros, al régimen relacionado o sea, que las condenas lleguen también relacionadas con estos temas de derechos digitales, que al final tienen que ver con libertad de expresión, tienen que ver con derechos humanos, porque la mitad o más de nuestras vidas transcurre ahora en el espacio, en el ciberespacio. Entonces ahí también hay que respetar los derechos humanos, ahí también hay que respetar la libertad de expresión. Norges, Rosa María, también hubo una manifestación a las afueras de este lugar en Los Ángeles pidiendo la participación de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Hubo también en la mesa de gobernabilidad democrática la presidenta de la mesa estuvo defendiendo al régimen y se dio una confrontación. Finalmente ella renunció y se formó una gran alaraca en todos los medios controlados por la dictadura o por sus dictaduras hermanas. Háblenme un poco de esto, de cómo fue la penetración esta de Cuba, del régimen cubano en la cumbre. Bueno, Díaz-Canel había amenazado con esto, ¿no? Lo dijo claramente en su cuenta de Twitter, y yo creo que se hizo un gran esfuerzo de parte de la organización para que los representantes de gobierno, ¿no? Los famosos gongos, que se hacen pasar por organizaciones no gubernamentales, pero en realidad responden a dictaduras o a gobiernos, como en el caso de esta señora de Adela, que responde a un gobierno extranjero, porque ella es panameña. Yo creo que se hizo un esfuerzo de parte de la Secretaría para que eso no pasara, pero de todas formas pasó, ¿no? Y sabemos cuán influyente y efectivo es el G2 cubano en meter sus infiltrados. A estas alturas del partido yo todavía no sé, Mario, cómo fue que eligieron a esa persona de vocera, ¿no? Había una plataforma digital, nadie entiende muy bien cómo fue que ella llegó, había otro antes, no nos perdamos en los detalles. Ella en ese momento en que se paró a hablar para defender el derecho de las dictaduras a la mesa, estaba oficialmente como vocera. Yo creo que la respuesta que le dimos fue suficientemente clara y contundente desde los hechos. Ella, por supuesto, intentó decir que era una falta de respeto. Nosotros, por supuesto, volvimos a hablar con los hechos sobre la mesa, y aquí lo relevante es el apoyo prácticamente unánime de toda la sociedad civil de las Américas, apoyando que se exigiera una condena, no solamente que está bien que no estén en la mesa, sino que los presidentes tenían que condenar estas dictaduras y tenían que tomar acción para defender la democracia de estos pueblos. Por supuesto, para un agente de influencia de una dictadura es imposible leer ese comunicado. ¿Quién sabe cuáles fueron las presiones, las amenazas o, bueno, las conveniencias con esta mujer que finalmente tuvo que renunciar, ¿no? Por la presión de todos nosotros. Y yo creo que eso fue una gran victoria para la sociedad civil cubana en primer lugar, para la causa cubana en primer lugar, en segundo lugar para nuestras tres diásporas, la cubana, la venezolana y la nicaragüense, y yo creo que en tercer lugar para la sociedad civil de las Américas, porque es una muestra de madurez, es una muestra de que estamos haciendo lo que todavía muchos presidentes no se atreven a hacer, pero que obviamente tienen una demanda de parte de sus pueblos, porque eso es la sociedad civil, es la voz y es la representación, por supuesto, no absoluta, pero es una representación de cómo piensan y de qué quieren
los pueblos. Y en este caso, esas voces le están diciendo al presidente, oye, estás mal, lo que nosotros queremos es que condenes a las dictaduras y que tomes esta y esta y esta acción muy concretas para defender el derecho a la democracia de esos pueblos. Yo creo que esa fue una gran victoria. Yo creo que hay una segunda gran victoria de la oposición cubana, de la sociedad civil cubana, que yo creo que estamos a la vanguardia del pueblo cubano, y es la demostración de unidad que dimos en todo momento en esa cumbre. Incluso cuando no estábamos juntos, estábamos pidiendo lo mismo. En cada uno de los eventos que tuvimos por separado, ustedes seguro han visto el último evento, prácticamente el cierre de nuestra participación en la cumbre, en este evento organizado por Cuba CIDE, pero en el que participamos todos, y que terminamos gritando lo mismo que está gritando el pueblo en las calles desde el 11 de julio, ¿no? Que queremos recuperar la libertad, la patria y la vida. Y desde ese presupuesto seguimos y vamos a continuar empujando, por supuesto, con nuestras diferentes maneras de empujar. Por supuesto, con nuestra diversidad de pensamiento, pero en la misma dirección, y yo creo que está muy claro, que es una dirección de cambio de sistema, ¿no? De cambio de sistema político y económico, pero de cambio de sistema, de libertad para nuestro pueblo, y eso desde luego requiere acción. Para responder el punto de las protestas, nosotros habíamos convocado de hecho unas horas antes de nuestro evento. ¿Qué es significativo? Es significativo que en esa supuesta protesta donde estaban defendiendo el derecho de las dictaduras a la mesa, no había un solo cubano. Uno solo, no era cubano, ¿no? Había peruanos, panameños, algún muchacho norteamericano, de los que esta gente confunde, ¿no? Y cuando les ponías el micrófono en la boca, no sabían qué decir más allá de, no, pero no se deben excluir, ¿no? Del otro lado, de la otra esquina, había expresos políticos, madres y jóvenes que nunca han ido a Cuba, pero que se sienten cubanos y que tienen familia en Cuba, o que no la tienen, pero que quieren la libertad de Cuba. Estaba la sociedad civil cubana. El reclamo era muy claro y muy orgánico, ¿no? Ya no solamente queremos que no estén en la mesa, ahora queremos que actúen para que esos pueblos realmente tengan una representación en la mesa, y en ese sentido yo creo que también fue un logro. Gracias, Rosa María Norges. Sí, bueno, sobre este tema que mencionaba Rosa, ¿no? De las protestas, ¿no? Que se organizaron en Los Ángeles. En el caso de una en la que yo participé, además de los presos políticos que estuvieron, de personas del exilio cubano que viven en Los Ángeles, que hay una comunidad importante de cubanos en Los Ángeles que se unieron a esta protesta. También estuvieron presentes las madres, y ese elemento, ¿no? Por eso decía, el elemento de las tecnologías, se conectó la madre de Jonathan Farrá, Bárbara, se conectó y pudo hablar con quienes estaban ahí en la protesta, y agradeció. La madre o sea, varias madres de presos políticos pudieron conectarse, y ese es un elemento que yo creo que es positivo, ¿no? De todo esto que está pasando en Cuba en los últimos años. Cómo el exilio se está conectando de una manera, yo creo que única en la historia reciente de Cuba, con quienes están en Cuba, con los familiares de los presos políticos, no solamente para estas cosas que tienen que ver con protestas, incluso para apoyarlos desde el punto de vista económico o de otro punto de vista, de apoyo psicológico, moral, qué sé yo. Entonces yo creo que esa es otra de las victorias. O sea, mucha gente que dentro de Cuba, incluso los que no pudieron participar, se conectaron de alguna manera, o sea, estuvieron presentes a pesar de que el régimen intentó que físicamente no estuvieran presentes. Y esa es la gran derrota, yo creo, que tiene el régimen en los últimos años. O sea, tú evitas que la persona físicamente se mueva hacia un espacio, pero aquí está por eso bloquean el internet, ¿no? Para evitar entonces que también te muevas virtualmente. Y yo creo que fue positivo eso, ¿no? Mostrar eso nuevamente. No es la primera vez que sucede. De hecho, cuando se hace un resumen, ¿no? de este tipo de cuestiones que ha sucedido en los últimos meses, ellos mismos han mencionado, por ejemplo, el juego de pelota Kelly, que también se protestó y se envió como un mensaje por la televisión, y desde dentro de Cuba también hubo una respuesta, ¿no? De las personas, sí, estamos viendo esto, apoyamos esto nos interesa. O sea, en ambos ejemplos hay un apoyo dentro de Cuba de la sociedad civil que está dentro de Cuba, que no puede salir, que no puede protestar, y esa conexión entre exilio
y sociedad civil dentro del país los tiene realmente preocupados, ¿no? Y yo creo que eso también hay que destacar. Lo otro que hay que destacar es, pues, eso también que mencionaba Rosa, al final, la representación de la sociedad civil cubana con, por ejemplo, estas personas, Ana Meli que se reunió y Yotuel que se reunieron con Blinken, esa foto probablemente la quería tener Bruno Rodríguez y la foto fue la sociedad civil reunida con representantes del gobierno de Estados Unidos o con otros representantes de gobiernos o políticos, ¿no? Que también se pudieron reunir con la sociedad civil, no con el régimen, y eso envía también un mensaje, yo creo, importante al resto de la sociedad civil que incluso está acá en el exilio. Ese mensaje de unidad también del que habla Rosa, yo lo vi muy positivo. En esa foto final hay personas ahí que tienen diferentes quizás criterios en sentido general, con ideologías, pero el objetivo común es uno, y es que el país cambie, recuperar el país que no es nuestro, se fue secuestrado por una familia que hoy está en el poder, y entonces eso tiene que unirnos en un objetivo común, ya sea que tú defiendas algo más de izquierda o que defiendas algo más cercano a la derecha. El objetivo tiene que ser uno, porque en democracia es donde pueden sobrevivir esas tendencias. O sea, en dictadura, o sea, la tendencia tiene que ser defender al régimen ciegamente, que es lo que ha pedido el régimen siempre. No, esa diversidad es posible cuando hay posibilidad tiene posibilidad de expresarse en un contexto de democracia en el que cada persona sea libre de organizarse según sus intereses, según no sé, sus agendas, que pueden ser relacionadas, por ejemplo, con el tema de la comunidad LGBT o cualquier otro tema, pero en dictadura no puedes hacer eso. O sea, cualquier cosa que intentes, seas animalista, seas de la comunidad afrodescendiente que está pidiendo cambios con respecto a la discriminación racial, cualquiera al final termina con un muro, y ese muro es la dictadura cubana, que no te deja avanzar. Entonces yo creo que ese tiene que ser el mensaje, que hasta que no logremos unir fuerzas, porque además el régimen lo hace. O sea, esta señora que estaba ahí defendiendo al régimen, y que tres países, que ellos se coordinen con estas tres dictaduras, y que además países democráticos los hayan defendido, te da la medida del nivel de cohesión que ellos tienen, ¿no? A nivel internacional. Entonces nosotros como sociedad civil tenemos que lograr algo parecido, tenemos que trabajar en equipo, porque si no lograremos avanzar, ¿no? En el objetivo, que al final es lograr recuperar el país, lograr recuperar la democracia. Y ustedes pusieron el nombre de Cuba en alto en esa cumbre. Muchas gracias por estar con nosotros hoy y por estar allí en Los Ángeles. Estuvimos con Jorge Rodríguez, activista por los derechos humanos y coordinador de Yucabay, y Rosa María Payá, por todos conocida, activista cubana por la libertad y los derechos humanos y fundadora también de Cuba Decide. Gracias por estar con nosotros y nos mantenemos en contacto. Muchas gracias. Gracias.